En este segundo bloque, bueno, la cobertura de lo que fue el Congreso de Corinagro, un congreso internacional que se concretó de manera virtual como todos los encuentros que se están realizando por estos días y que, bueno, expuso, ¿no es cierto?, las miradas de distintos actores vinculados con la producción, con la economía, también con lo institucional. Bueno, particularmente nosotros tomamos este fragmento de una charla de Gabriel Delgado, ¿no?, quien es un economista muy vinculado al INTA y que también fue secretario de Agricultura de la Nación. Él planteó algunos temas realmente interesantes, ¿no?, para el sistema productivo. Por un lado, las tendencias en el consumo de alimentos, ¿no?, un tema central, y en donde todas las miradas tienen que estar puestas allí. Y también pidió rediscutir un poco la mirada y las opiniones sobre el uso de los transgénicos. Esto es lo que decía Delgado. A mí me parece que hay una gran confusión. O sea, las tendencias en el mundo es que los consumidores quieren consumir cosas cada vez más sanas. Sí, el principal, Whole Foods, el principal supermercado de Estados Unidos, con lo cual Amazon se está metiendo en el negocio de los alimentos. El dueño de Amazon declaró en el 2018, cuando hizo la transferencia, que lo compraba porque el 30% de la góndola era orgánica y con tasas de crecimiento de 2 dígitos. La gente quiere consumir productos de ese tipo. Con lo cual creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario, de la política agrícola y también desde el punto de vista del crecimiento del país. Y quiero decirte algo sobre los transgénicos. A mí me tocó aprobar la soja esta con el gen HB1 de girasol en soja, condicionada a China. Hay una confusión muy grande entre transgénicos y agroquímicos, porque uno de los primeros transgénicos que salió al mercado permitía usar cantidades enormes de glifosato. Y esto es un tema que Argentina tiene que discutir, porque Argentina usa 5 veces más de glifosato que el resto del mundo. Exacto, por eso genera una presión sobre el ecosistema que hoy está generando un montón de problemas respecto a malezas resistentes y otras cosas. Creo que no tenemos que dejar pero este trigo, hay muchos transgénicos que no tienen ninguna conexión con los agroquímicos. Por el contrario, permiten no usar ningún agroquímico, fungicidas. Entonces, me parece que la transgénesis es algo que también la naturaleza lo hace de manera espontánea. Entonces, creo que hay que dividir la discusión entre la transgénesis, me parece, y los agroquímicos. Y quiero decirte un último comentario. Para mí, el futuro de la alimentación lo va construyendo, además de la cultura, por supuesto, y la costumbre de los pueblos, los médicos y, en segunda medida, los chefs. Y todavía creo que nosotros no tenemos, pero la ciencia ha avanzado mucho en el mapeo de ADN de los seres humanos. No tengo tiempo para contarte, pero yo me lo hice. Y el ARN, es decir, las bacterias que se conectan con lo que comemos con ese ADN. Y no sabemos las modificaciones que hace al microbioma del cuerpo muchos de los productos agroquímicos que consumimos. Exacto. Y esa es una línea de investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que trabaja fundamentalmente con glifosato y creo que tenemos que seguir estudiando mucho. Ahora bien, para discutir estos temas tenemos que discutir también cuáles son las implicancias que genera la macroeconomía en el tipo de cambio y en la pobreza, cada una de estas discusiones. Y en el marco de este mismo encuentro, ¿no?, otro de los actores que participó es el ex embajador Diego Guelar, ex embajador en la Unión Europea, decíamos, en Estados Unidos, también en la República Popular China, por lo tanto tiene una mirada global bastante interesante, ¿no? Y se refirió a un tema central, ¿no?, que tiene que ver con las exportaciones. Se trazó un poco una radiografía y una evolución de las exportaciones argentinas y se preguntó, digamos, qué es lo que hace falta para tratar de promoverlas, de impulsarlas. Nuestra fortaleza es nuestra debilidad. Hoy tenemos 110, 115 mercados abiertos, una posibilidad extraordinaria de comerciar, centralmente en el área Asia-Pacífico, no solamente China, sino Japón, India, Indonesia, Malasia, pero no tenemos productos. O sea, la Argentina debería, para responder a la posibilidad de colocar los productos que ya tenemos colocados, si los produjéramos, tendríamos que producir entre 3 y 5 veces más. Nuestro problema es que estamos ocupados de otra cosa, la grieta, debates que no tienen que ver con la producción, que es la clave
que debería centrar todo nuestro impulso. Pero desde el punto de vista de nuestra presencia, tenemos que transformar nuestra debilidad por error en las prioridades en nuestra fortaleza, que es nuestra capacidad de producir. Si la prioridad es exportaciones, necesitamos un país con un solo tipo de cambio, como tienen todos nuestros vecinos. Necesitamos reducir progresivamente, si no lo podemos hacer en forma inmediata, las retenciones, y por supuesto necesitamos una estructura impositiva que acompañe la producción, es decir, que cobre en función de lo que cobran nuestros productores y nuestros exportadores. Si no se hace un programa a la luz de estas tres prioridades, bueno, yo creo que vamos a quedar en la intencionalidad, en el discurso. Siempre he dicho que en la Argentina hace 50 años que se prioriza las exportaciones y las pymes. Bueno, desgraciadamente todos sabemos que no es así. Es decir, en el año 2011, que fue el año de mayor exportación de la Argentina, llegamos a 85.000 millones de dólares de exportaciones. Hoy no vamos a llegar a 60. Es decir, lo que hemos hecho en 10 años es bajar 30% nuestras exportaciones. Esa es la realidad, no de una administración, sino tomando un periodo de 10 años, tenemos que pensar en 2 o 3 administraciones que no han venido cumpliendo ese mandato, esa necesidad y esa prioridad. Nosotros vamos a contrapelo de la historia. En vez de ampliar nuestra visión de integración al mundo, nos encerramos, volvemos al criterio pendular ahora de vivir con lo nuestro, modelo por supuesto fracasado a priori. No podemos plantear esto. Al contrario, yo estoy convencido que hoy tendríamos que trabajar con Brasil, si tuviéramos agenda con Brasil, hoy no la tenemos, para perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea, que fue la mayor pieza de negociación que ha producido el Mercosur en sus 30 años de historia, y reproducir esa experiencia negociadora con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con China. La Argentina que pueda abrirse efectivamente a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China, va a generar inversiones, va a tener créditos, va a generar empleo, va a generar mucho más turismo. Esa es la Argentina que tenemos que construir. Ahora, para eso hay que tener un gran acuerdo sistémico para varias administraciones. Nunca lo podría hacer una administración, nunca lo podría hacer una administración sola. Este es el gran acuerdo que tenemos que efectivamente elaborar y poner en práctica con urgencia. Bien, momento de establecer una nueva pausa. Enseguida regresamos.